La democracia es peligrosa a partir del ejemplo de unos tripulantes en un barco muere el capitán y deciden que su reemplazo sea el que más bien les cae, no el que posee más experiencia. Es uno de los riesgos de la democracia, pero es que no todo se resuelve mediante la democracia. La democracia es útil para el gobierno, para fenómenos de orden político, no fenómenos de orden técnico. Y esa es una cosa que no entiende un personaje como Andrés Manuel López Obrador, que como todos sabemos no entiende nada. Y todo lo que sea ser especializado en algo le parece que está mal, que no es cierto. No hace falta tanta ciencia para construir carreteras, no hace falta ser ingeniero, no hace falta saber de petróleo para hacer un agujero y sacar petróleo, no hay tanta ciencia en distribuir medicinas. Todo es muy sencillo y los especialistas son básicamente simuladores en el pequeño universo extraño de lo que nos ha dado en llamar Tierra 2. Tierra 2 es donde vive Andrés Manuel López Obrador. Y entonces él cree que se puede elegir a los jueces. Si era un juez, se le elige por varias razones. Primero que nada, su conocimiento respecto a las leyes vigentes. Su conocimiento respecto de la jurisprudencia, que es la aplicación de las leyes vigentes en el aparato jurídico de un país. Porque lo que dicen las leyes tiene que interpretarse. Porque no se pueden aplicar las leyes al pie de la letra, porque siempre hay huecos. Por acuciosa que intente ser un legislador, hay huecos que debe resolver el juez y que se resuelven con el conocimiento de la legislación, con el conocimiento de lo que opinan los otros jueces. Lo que omiten las cortes, los tribunales supremos en todos los países son opiniones. Se llaman opiniones, precisamente por eso, porque son interpretaciones de las leyes. Bien, un juez debe haber demostrado capacidad para abordar problemas complejos y probidad en el sentido de que toma las decisiones con base en la ley y la jurisprudencia y los hechos que se le presentan, los datos y las pruebas, las evidencias, y no sobre quién le paga más, que no sea un corrupto. Esos son los elementos que llevan a que se nombre un juez y que un juez pueda ascender después a ser magistrado y luego a ser ministro de algo como un tribunal supremo, una corte suprema. Es decir, es un puesto técnico, no es un puesto político. La idea de que se puede elegir a los jueces en votación, a mí me parece lo más divertido del mundo. Es que me parece de locos. ¿Qué va a decir el juez? Hombre, elíjanme porque yo voy a... Cuando caigan en la cárcel los voy a perdonar. ¿Qué va a decir? ¿Cómo hace campaña política un juez? No me lo atino a imaginar en modo alguno, no, me gustaría que López Obrador me dijera cómo se lo imagina él en este mundo fantástico de Tierra 2 en el que vive, ¿no? Porque no lo logro entender, no lo logro captar, pero es la teoría, que se va a elegir en México a los jueces. Es como elegir a un ingeniero. Vas a elegir al más simpático, no al mejor ingeniero. No, hay cuestiones que se hacen, que se determina quién debe hacer las cosas con base en su conocimiento técnico, en su capacidad, en sus méritos, y no solamente en su capacidad de convencer a una campaña política. Evidentemente en una campaña política hay más elementos. Uno conoce cómo funciona un partido, uno conoce los principios del partido y cómo ha tratado o no de hacer efectivos esos principios cuando ha llegado al poder, etc. Tiene elementos para tomar decisiones a la hora de votar. Pero en cosas como capitán de barco, que menciona en este caso Red Hunter, y los jueces, y los conductores, los pilotos de aviones, pues no se puede elegir por medio de votación. Eso se debe elegir técnicamente. Va a ser un desastre.